Mis amados hermanos, el estudio que vamos a tener hoy lleva por título Nuevo Plan Jesuita. Pensaremos nosotros que hay un plan nuevo de los jesuitas. Vamos a estudiar hoy esto y entender qué se está tramando, qué está sucediendo en el ámbito espiritual mientras suceden guerras y rumores de guerras, peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nuevo Plan Jesuita. La Biblia nos enseña algo muy interesante. En el libro de Apocalipsis 13, los versículos 2, 7 y 8, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí vemos que esta bestia, este sistema, tiene característica de los otros imperios anteriores. Leopardo, que es Grecia, el oso es Medo-Persia y el león, que es Babilonia. Todas esas características han sido tomadas por este sistema. Dice el versículo 7 lo siguiente: y se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, este sistema va a perseguir a los santos hijos de Dios y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que este poder iba a tener control sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este sistema, este poder va a tener el control sobre las naciones. El versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. O sea que todos los habitantes de este planeta adorarán a este sistema religioso, o mejor dicho, político religioso. Pero ¿quiénes son esos que la adorarán? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, ¿cómo es que este sistema, este poder, va a obtener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, y todos los moradores de la tierra lo van a adorar? Los versículos siguientes del mismo capítulo 13, los versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: después vi a otra bestia, o sea, una bestia diferente, otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nosotros hemos estudiado esto anteriormente y sabemos que esta otra bestia, este otro poder, se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica, que comenzará como nación semejante a un cordero, porque va a permitir o comenzó a permitir que todos tuvieran libertad de adoración, libertad de expresión. El versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad, o sea, esta nación va a ejercer toda la autoridad del papado, que es la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, Estados Unidos va a hacer que los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, van a adorar al papado, que es la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta nos dice lo siguiente: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, muy interesante, por el decreto que imponga la institución del papado, o sea, esto va a ser a la fuerza. Van a sufrir penalidades los que no acepten lo que ellos van a establecer. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, o sea, que va a mandar a los moradores de la tierra a que violen, transgredan la ley de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios. Dice, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo, recordemos que esta nación es una nación protestante, cuando el protestantismo
extienda la mano, como ustedes ven en su pantalla, a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo de que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Esta nación, que es una nación, surgió como nación protestante y republicana, o sea, una nación sin papa y sin rey. Tenían libertad de adoración. Cuando esta nación extienda la mano al papado, como ustedes ven en la foto en su pantalla, sabremos que el tiempo donde se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora, pero ¿cuál es ese nuevo plan jesuita? Primero quiero enseñarle o explicarle algo acerca de lo que es conspiracy theory o teoría de la conspiración. Hay muchas personas que piensan que esto no existe y le dan una connotación y otros le dan una connotación diferente a esto. Pero, ¿qué es una teoría de conspiración? El significado es el siguiente. Dice, una teoría de conspiración es una explicación de un evento o situación que invoca una conspiración por parte de grupos siniestros y poderosos. Pensemos algo. Hay aquí en la tierra, en el mundo, pequeños grupos que se quieren apoderar y controlarlo todo. Sí, eso existe. Hay muchos que piensan que no, pero sí, eso existe. También tienen control de los abastecimientos de alimento. También tienen control, y muchos piensan que no, en controlar el clima, entre otras cosas. Sí hay grupos siniestros y poderosos, a menudo con motivaciones políticas. Cuando otras explicaciones son más probables, el término tiene una connotación negativa, o sea, que lo que creen en que hay grupos siniestros y poderosos tienen influencia negativa. Eso van a pensar de lo que creen en la teoría de la conspiración, que son influencias negativas, lo que implica que la aplicación a una conspiración se basa en prejuicios o pruebas insuficientes. O sea, que lo que creen que hay grupos siniestros y poderosos que quieren controlarlo todo, no tienen pruebas suficientes para demostrar que eso es así. Se refiere a una conspiración hipotética con características específicas como una oposición al consenso general entre aquellas personas como científicos o historiadores que están calificadas para evaluar su precisión. Lo que creen en la teoría de conspiración o lo que creen que hay grupos siniestros y poderosos que quieren controlarlo todo, se llamarán creyentes de teoría de conspiración, lo cual dirán que no tenemos o no tienen información suficiente o pruebas suficientes verídicas, y se dirá de ellos que los fundamentos que tienen, la connotación es negativa. Ahora, pero en realidad la teoría de conspiración está compuesta de dos palabras, o sea, la frase teoría de conspiración está compuesta de dos palabras, que es teoría y conspiración. Teoría es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia o una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. En pocas palabras, la teoría es una enseñanza. Como nosotros sabemos, está la enseñanza o la teoría de Darwin de que el mono
o los seres humanos nacen del mono o descendieron del mono. También está la teoría o la enseñanza del Big Bang. Pero nosotros creemos en la teoría, en la enseñanza de la creación, de que Dios hizo su creación en 6 días y reposó el día séptimo. Toda la creación está abarcada en un periodo de 7 días literales. Teoría es una enseñanza. Ahora, ¿qué es la conspiración? Una conspiración también conocida como complot, es un plan o acuerdo secreto entre personas llamadas conspiradores con un fin lícito o perjudicial, como el asesinato o la traición, especialmente con motivación política, manteniendo su acuerdo en secreto del público o de otras personas afectadas por él. En un sentido político, la conspiración se refiere a un grupo de personas unidas con el objetivo de usurpar, alterar o derrocar un poder político establecido. Dependiendo de la circunstancia, una conspiración también puede ser un delito o un delito civil, un crimen o un delito civil. ¿Ha existido o existe la conspiración o la teoría de conspiración? Sí, nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que hubieron unos grupos como los alguaciles, los principales sacerdotes, que son los saduceos, y los fariseos y los escribas, se unieron en un complot para matar a Jesús. La teoría de conspiración es bíblica y la gran mayoría piensa que no. Sí se unieron todos ellos en un complot para matar a Jesús. También nosotros podemos ver que acá Jezabel y los profetas de Baal se unieron a una para matar a Elías. Herodes, Herodías y Salomé, su hija, se unieron en un complot y asesinaron a Juan el Bautista. Siempre ha existido esto. Y hoy en día muchos estudiosos dicen que eso no existe. ¿Cuál es el nuevo plan de los jesuitas? Veremos a ver si los jesuitas son los que han introducido esto en el cristianismo para decir que eso no existe, que la teoría de conspiración no existe. Ese es el nuevo plan de los jesuitas. Veremos. Esta revista nos dice lo siguiente, una revista llamada la Revista América, que es una revista jesuita. Allí dice lo siguiente. Desde sus orígenes, lleva por título, perdón, las incómodas verdades detrás de las locas teorías de la conspiración jesuita. Hay muchos que piensan o pensamos, enseñamos que los jesuitas están detrás de todo lo que está sucediendo en el mundo, lo cual es cierto y muchos piensan que no es así. Esta revista jesuita va a tratar de desmentir de que no existe teoría de conspiración. Pero a la misma vez que están tratando de desmentirlo, ustedes verán que ellos mismos sacan a la luz cuál es su plan, cuál es el nuevo plan que ellos tienen. Dice así: las incómodas verdades detrás de las locas teorías de la conspiración jesuita. Desde sus orígenes, la Compañía de Jesús había sido una organización internacional, con hombres ubicados entre los poderosos y un fundador que había dicho que deberíamos tratar de influir en los influyentes. En pocas palabras, los jesuitas van a influir en lo que están en el poder, van a influir en los reyes, en los presidentes, en los maestros de las universidades, de las escuelas y viceversa. Las teorías de conspiración, dice él, un escritor jesuita, sobre los jesuitas que intentaban gobernar al mundo, seguían apareciendo porque lo que estábamos haciendo se parecía mucho a eso. En pocas palabras, dice él que las teorías de conspiración sobre los jesuitas que intentaban gobernar al mundo seguían apareciendo. Nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado, que sí los jesuitas han tratado de gobernar el mundo, pero ellos dicen que eso es una teoría de conspiración, que eso no es verdad. Dice, nuevamente le leo,
que estaban apareciendo estas teorías por lo que estaban haciendo, porque lo que estaban haciendo ellos se parecía mucho a esa teoría, o sea que sí es una verdad. Dice en azul, y cuando los analiza bien, ¿qué nos hace estar tan seguros de que no había algo de verdad en lo que decían? Ellos mismos se están contradiciendo. O sea que lo que dicen las personas que creen en las teorías de conspiración jesuita es verdad, porque lo que los jesuitas están haciendo está apuntando a lo que dicen las personas, de que ellos sí quieren controlar el mundo. Sigue diciendo, a lo largo de casi 500 años de existencia, la compañía de Jesús o los jesuitas ha sido objeto de muchas teorías de conspiración propias. Los jesuitas han sido acusados de matar a Abraham Lincoln y a John F. Kennedy. Veremos si eso es verdad. Nos han pintado como cultista del fin del mundo que intentan provocar el fin de los tiempos y que mantienen nuestra propia camarilla global secreta. Pero al observar algunas de estas teorías de la conspiración jesuita, lo que descubrí es que dentro de lo absurdo de todo hay lecciones que aprender. En pocas palabras, que todas esas teorías de conspiración tienen algo de cierto referente a los jesuitas. Allí se mencionó que los jesuitas han sido acusados de matar a Abraham Lincoln y a John F. Kennedy. Este libro nos dice algo. Este libro que fue escrito por Charles Chunekri, que era o fue un sacerdote jesuita, dice 50 años en la iglesia de Roma. Allí dice lo siguiente, él escribió algo acerca de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo, si el pueblo estadounidense pudiera saber lo que sé del odio feroz de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros derechos más sagrados y nuestro tan comprendidas libertades, los expulsarían mañana de entre nosotros o los fusilarían como traidores. Sé que los jesuitas nunca olvidan ni abandonan, pero el hombre no sabe preocuparse de cómo y dónde muere, siempre que muera en el puesto de honor y deber. En pocas palabras, Abraham Lincoln había dicho que si el pueblo estadounidense supiera lo que él sabe acerca del odio feroz de los sacerdotes de Roma, el pueblo estadounidense expulsaría a estos sacerdotes y a la iglesia de los Estados Unidos. En esta otra dice, hace 87 años, nuestros padres dieron a luz en este continente una nueva nación, concebida en la libertad dedica a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos comprometidos en una gran guerra civil, probando si esa nación o cualquier nación así concebida y tan dedicada puede durar mucho tiempo. Nos encontramos en un gran campo de batalla de esa guerra. En otras palabras, la guerra civil estaba destruyendo la libertad de Estados Unidos. ¿Quién estaba luchando en contra o en contra de Abraham Lincoln? Eso veremos. Dice Chiniquy, después de 20 años de constante y difíciles investigaciones, vengo hoy sin miedo ante el pueblo americano a decir y probar que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. Charles Chiniquy, 50 años en la iglesia de Roma. Dice él con exactitud, después de 20 años de constante y difíciles investigaciones, vengo hoy sin miedo ante el pueblo americano a decir y probar que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. Charles Chiniquy, 50 años en la iglesia de Roma. Fueron acusados o es teoría de conspiración que no es cierta según los jesuitas.
Esta otra noticia dice lo siguiente: asesinato de John F. Kennedy. Miren a ver si tiene una similitud el discurso de Kennedy al discurso de Abraham. Creo en una América donde la separación de la iglesia y el Estado es absoluta, donde ningún prelado católico podría decirle al presidente, si es católico, cómo actuar, y ningún ministro protestante diera a sus feligreses por quién votar. Ustedes pueden seguir leyendo los demás palabras que él dijo. Yo creo que este discurso que hizo John F. Kennedy de que debe de haber una separación por completo de la iglesia y el Estado fue lo que le causó la vida. La parte de arriba dice: creo en una América oficialmente ni católica, ni protestante, ni judía, donde ningún funcionario público solicita o acepta instrucciones del Papa, del Consejo Nacional de Iglesia o de cualquier otra fuente eclesiástica sobre las políticas públicas, donde ningún cuerpo religioso intenta imponer su voluntad directa o indirectamente sobre la población en general a los actos públicos de su funcionario. Eso creían los presidentes de Estados Unidos antes, pero en el 2015 se invitó al papado o al Papa a las Naciones Unidas. Otra noticia dice lo siguiente, siguiendo la misma noticia acerca de el escrito del jesuita que explica que la teoría de conspiración no son ciertas. Dice: aquella vez que los jesuitas hundieron el Titanic. Como se detalla en el libro Titanic and Olympic, la verdad detrás de la conspiración, algunos creen que el hundimiento del Titanic fue en realidad un golpe planeado por la Compañía de Jesús contra algunos de los hombres más ricos del mundo, en represalia por su negativa a unirse a un grupo de corredores de poder global, en su plan para aumentar su riqueza y poder. Este supuesto complot, dice él, para asesinar a Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor y a John Jacob Astor el cuarto, a Isidor Strux, todos los cuales murieron en el Titanic. Era bastante complejo. No solo el capitán del barco, Edward Smith, era un jesuita secreto que estaba siendo dirigido por Browns para como efecto del desastre. El barco en sí fue construido por JP Morgan por orden de los jesuitas como un sueño para reunir a Guggenheim y a los demás. Entonces, como estos ricos no se quisieron asociar con los jesuitas, terminaron ellos planeando hundir al Titanic. Ustedes pueden buscar información acerca de JP Morgan y verán quién es él o quién era y cómo aún después de muerto sigue teniendo control ese nombre sobre muchas cosas. Nosotros sabemos que también el escritor adventista Bill Hughes habla acerca de el hundimiento del Titanic y de los jesuitas en el libro Los terroristas secretos. Sigue diciendo la noticia acerca de todo jesuita quiere gobernar el mundo. Ese otro punto que él menciona. Como primer superior general de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola tenía un principio al aprobar los ministerios en igualdad de condiciones: elegir el trabajo que pueda tener la mayor influencia sobre los influyentes, sobre lo más influyente. ¿Cómo escribe en su ejercicio espirituales? Nuestro único deseo y elección debe ser lo que más conduce al fin para que hemos sido creados. O sea, nuestro único deseo, dice o escribió Ignacio de Loyola, nuestro único deseo y elección debe ser lo que más conduce al fin para lo que hemos sido creados. Es decir, la alabanza, a la reverencia y al servicio de Dios, dice él. Pero ¿para qué fueron creados los jesuitas? Fue para destruir a los protestantes. Esta cita nos dice lo siguiente: era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjuicio y el asesinato no solo eran perdonados para los jesuitas, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían
los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta las categorías de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Ese es el propósito de los jesuitas, aparte de que fueron creados para destruir a los protestantes. Continuamos leyendo la noticia. Dice, la mirada debe estar siempre puesta en el magic, es decir, en una cuestión de qué es lo más, dado que personas influyentes como reyes, diplomáticos, libres, empresariales u obispos tenían el potencial de impactar en la vida de más personas. Tener a los jesuitas como asesores o confesores a menudo se consideraba un bien mayor. O sea, que en las naciones, si se tienen a los jesuitas como consejeros, eso está muy bien. Pero nosotros acabamos de leer en la cita anterior que el principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios, según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonados, sino dignos de ser recomendados. Y con muchos diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, a través, así para aconsejarlo. Como decía Juan Ignacio de Loyola, dame el niño durante sus primeros 7 años y te entregaré al hombre. Los jesuitas, dice esta cita, establecían colegios para los hijos de príncipe y nobles y escuela para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y a ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Eso es el propósito de los jesuitas, introducirse como consejero en las naciones y cambiar las políticas para así reavivar al papado. Sigue diciendo el escritor de la revista jesuita. Apenas 10 años después de la fundación de la orden jesuita, el monje agustino inglés George Brown predicó sobre los jesuitas. Esto se extenderá por todo el mundo, así como acabamos de decir en la cita que acabamos de leer, que se expandían por toda Europa y por todo el mundo, y donde quiera que iban era para reavivar el papismo, el papado. Apenas 10 años después de la fundación de la orden jesuita, el monje agustino inglés George Brown predicó sobre los jesuitas diciendo, estos o los jesuitas se extenderán por todo el mundo, haciendo que sus príncipes revelen sus corazones y los secretos que encierran. En algunos lugares, los jesuitas serían acusados de ser espías del Vaticano. El hecho de que nuestros padres profesos completos hicieron un cuarto voto al Papa y lo hicieran en una ceremonia privada, solo alimentó estas afirmaciones. O sea, que los jesuitas hicieron un juramento secreto y por haberlo hecho secretamente, esto llama la atención a las personas para seguir diciendo cuál es el plan secreto de los jesuitas. Seguimos leyendo. Esta otra noticia dice lo siguiente. Los cables fueron obtenidos por Weekly y puesto a disposición de The New York Times y otras organizaciones de noticias. No parece contener ninguna bomba sobre el Vaticano, pero brindan una visión reveladora de cómo los diplomáticos estadounidenses a menudo confían en la red mundial de prelados de la Iglesia Católica Romana para la inteligencia. En pocas palabras, cómo secretamente influyen los jesuitas o los prelados de la Iglesia Católica en lo que están
en la diplomacia de los Estados Unidos. Esta otra noticia para verificar cuán veraz es esto. Dice el Papa lo siguiente: el Papa llama al principio jesuita a responder preguntas repetidas sobre la jubilación, porque se está diciendo que el Papa Francisco se va a retirar. Dice lo siguiente: el jesuita por vocación debe ser un hombre de discernimiento, discernir las situaciones, discernir la propia conciencia, discernir las decisiones las decisiones a tomar, perdón. Por eso, estar abierto a lo que el Señor le pida es parte de nuestra espiritualidad, dice Francisco. Sin embargo, otra pregunta presionó el tema a la luz de la práctica jesuita, lo que llevó al Papa a explicar cómo lo guiará un principio jesuita. ¿Quién guiará o quién está guiando al Papa Francisco? Es el principio jesuita. Y sabemos ya cuál es ese principio. Leamos esta siguiente noticia. Recordemos lo que nos decía la cita que leímos anteriormente, que el principio fundamental de la orden, según dicho principio, la mentira, que es lo primero que menciona, la mentira, el robo, el perjuicio y el asesinato. Son los principales métodos que utilizan los jesuitas para llevar sus fines o sus planes. La mentira. Dice esta noticia: Dios no quiere un mundo gobernado por leyes religiosas, dice el Papa Francisco al clero canadiense. ¿Qué vimos anteriormente? Nosotros leímos que Apocalipsis 13 nos enseña que la Iglesia Católica, el sistema papal, gobernará el mundo. Va a haber una unión de la Iglesia y el Estado. Aquí él está diciendo: Dios no quiere un mundo gobernado por leyes religiosas. O sea, que el Papa Francisco está diciendo que él no está de acuerdo con la unión de la Iglesia y el Estado. Miren lo que dice la cita que está al lado, que el principio fundamental de la orden de los jesuitas principalmente es la mentira. Es cierto que él no quiere que el gobierno sea dirigido por la Iglesia. Si en sí, el papado surgió por la combinación de la Iglesia y el Estado, por la unión de la Iglesia y el Estado. El papado en sí es un poder político religioso. El papado tiene embajadores políticos en diferentes naciones del mundo. ¿Y por qué entonces él dice que Dios no quiere un mundo gobernado por las leyes religiosas? En realidad es así, porque Dios quiere que haya una separación de la Iglesia y el Estado, pero en sí el sistema papal quiere que haya una división entre la Iglesia y el Estado o haya una unión. La Biblia nos dice claramente que en el tiempo del fin tiene que haber una unión de la Iglesia y el Estado, no porque Dios así lo quiere, sino porque esos son los planes del enemigo. Y eso es lo que está haciendo a través de lo que nosotros conocemos como el sistema papal. La mentira. Dios dice que eso tiene que ocurrir. No porque Dios así lo desea, sino porque esos son los planes. Pero aquí vemos que el Papa está diciendo que él no está de acuerdo con una unión de la Iglesia y el Estado. Pero esto es un mensaje ambiguo para engañar a las personas. En Juan 8:42, Jesús nos dice acerca de los líderes de su tiempo lo siguiente. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Una de las características de los jesuitas es la mentira. ¿Quién está dirigiendo al papado y a los jesuitas entonces? Sigue diciendo la noticia. El Papa también criticó a quienes impondrían las creencias de la Iglesia en la plaza pública. Dios no quiere que seamos esclavos, sino hijos e hijas, dijo Francisco. Él no quiere tomar decisiones por nosotros ni oprimirnos con un poder sacro.
ejercido en un mundo regido por leyes religiosas, perdón. No, Él nos creó para ser libres y nos pide que seamos personas maduras y responsables en la vida y en la sociedad. Sutilmente está engañando al mundo. El Papa también criticó a quienes impondrían las creencias de la Iglesia. ¿Acaso no es lo que ha hecho siempre el catolicismo desde el tiempo en que se le dio el poder? Desde el 538 en adelante, que todo el mundo acepte la dogma de la Iglesia Católica. Sigue diciendo la noticia, para que la Iglesia sea creíble en su nuevo cambio, escuchen bien, para que la Iglesia Católica sea creíble, perdón, en su nuevo cambio, o sea, que viene una nueva etapa, supuestamente. Por eso que está diciendo que él no está de acuerdo con que los gobiernos sean regidos por leyes religiosas. Pero eso sabemos que tiene que pasar porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero dice él que para que la Iglesia Católica sea creíble en su nuevo cambio, en sí, el catolicismo, su fundamento nunca va a ser cambiado. Simplemente está tomando una nueva vestimenta para engañar a las personas. Dice, en su nuevo cambio hacia la reconciliación debe reconocer y expiar sus fallas pasadas, dijo el Papa. El dolor y la vergüenza que sentimos deben convertirse en ocasión de conversión. Nunca más, él dijo, nunca más la comunidad cristiana debe dejarse contagiar por la idea de una cultura es superior a otra o que es legítimo emplear formas de coaccionar o a otra. O sea, coaccionar significa ejercer fuerza o violencia física o psíquica sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Eso es lo que siempre ha hecho el sistema papal, como son los creados los jesuitas para perseguir a los protestantes utilizando la fuerza, la violencia física y también en muchas formas la psicología. Sigue diciendo la noticia. En lugar de intentar imponer la religión al Estado o lamentarse de los tiempos pasados, cuando el clero dominaba el poder político, bien claro lo está diciendo él, que el clero dominaba el poder político, o sea, había una unión de la Iglesia y el Estado. Dijo el Papa, la secularización exige que reflexionemos sobre los cambios en la sociedad que han influido en la forma en que las personas piensan y organizan sus vidas. Muy interesante eso. Esta otra noticia dice lo siguiente. El Papa Francisco destaca la cuestión del poder del Estado y la evangelización. El Santo Padre dijo que la Iglesia debe evitar colaborar con el poder estatal que busca destruir el apego natural de los pueblos a sus valores. Sobre la cuestión específica, sobre la pregunta específica de las escuelas residenciales para niños indígenas, el Santo Padre también insistió en que el tema crítico era la cooperación de la Iglesia con el poder estatal, o sea, que lo que sucedió con los crímenes, con los niños indígenas, era una cooperación. Eso sucedió porque había una unión de la Iglesia y el Estado. Y por eso es que ahora él está diciendo que él no cree en que haya unión de Iglesia y Estado. De nuevo, la noticia sigue diciendo, en este deplorable sistema, o sea, de la unión de la Iglesia y el Estado, promovido por las autoridades gubernamentales de la época, que separaba a muchos niños de sus familias, tenían para distintas instituciones, distintas instituciones católicas locales. Estas instituciones católicas probablemente pensaron que estaban llevando a cabo la misión de la Iglesia de predicar el Evangelio. Sin embargo, la cooperación con el poder estatal generó, como dijo el Papa Francisco, los efectos generales catastróficos.
En pocas palabras, que aquí vemos cómo el Papa le está echando culpa al gobierno, porque el gobierno, o mejor dicho, la iglesia utilizó el poder del gobierno para perseguir a estos niños o a estas familias. De la misma manera, veremos cómo en el tiempo del fin debe de unirse la iglesia y el Estado. Dice lo siguiente esta cita. Aquí vemos en esta noticia cómo el Papa se está haciendo ver como alguien pacífico. Esta cita nos dice lo siguiente. El tono pacífico de Roma emplea el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto, sin peligro para el mundo católico. O sea que este cambio que están pretendiendo presentar ellos solamente es un engaño, porque Roma nunca cambia. En Primera de Reyes, capítulo 18, los versículos 17 al 19, allí nos dice lo siguiente. Cuando Acab, el rey, vio a Elías, al profeta de Dios, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? A lo cual respondió Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. En estos versículos nosotros podemos ver cómo el profeta de Dios, Elías, se enfrentó acá a Jezabel y a los profetas de Baal. Acá, que era el rey, representa a los reyes hoy en día, que son utilizados por Satanás, como nos lo escribe Ezequiel 29:3. Jezabel, que era la mujer que también representa en términos proféticos a la iglesia, según 2 Corintios 11:2 y Efesios 5:23 al 27. Y a los profetas de Baal, que representan a los falsos protestantes, los que engañan al pueblo de Dios. Como Elías se enfrentó a estos tres poderes, de la misma manera, los hijos de Dios se enfrentarán a tres poderes iguales: a los reyes de la tierra, a la iglesia madre, que es Jezabel, y a los falsos profetas de Estados Unidos. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22 dice, cuando vio Joroán a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Él respondió, ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Jezabel, de aquel entonces literalmente, hoy en día representada por la Iglesia Católica. Miren lo que dice ese versículo. Cuando vio Joram, a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Versículo 9. Vino después Jehú a Israel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Notemos la palabra que está subrayada. Las fornicaciones de Jezabel la madre y muchas hechicerías. Jezabel se pintó los ojos con antonimos y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Después sabemos la historia que desde esa ventana fue echada, cayó desde esa ventana. Dice el libro de Apocalipsis 17 acerca de las fornicaciones de la Jezabel la madre y su muchas hechicerías. Apocalipsis 17, los versos del 4 al 6, no habla de esta mujer que se viste de púrpura y escarlata, que tiene un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Lo mismo que se dijo de Jezabel. Tenía en su frente un nombre escrito, Babilonia Grande, la madre de las rameras. Y dice que el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿No perseguía a Jezabel a los profetas y a los hijos de Dios? Lo mismo que hacía Jezabel,
es lo mismo que representa hoy en día esta iglesia. El capítulo 18, versículos 2 al 3 y el 23 dice que este sistema se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es espiritismo, hechicería. Todas las naciones han fornicado con ellas y los reyes de la tierra por igual. El versículo 23 nos hace entender que los mercaderes son los grandes de la tierra que se han hecho ricos por este sistema, pues por su hechicería fueron engañadas todas las naciones. Ese sistema es lo que dice la Biblia que es. Esta noticia sigue diciendo: la iglesia también debe tener cuidado hoy en día al colaborar con el poder estatal, que busca destruir el apego natural de los pueblos a sus valores. Ese puede ser el caso, por ejemplo, a respaldar iniciativas ecológicas y de cambios climáticos que ven a los pobres como un problema a eliminar. Esto, aquí menciona él, la ecología y el cambio climático que ven a los pobres como un problema a eliminar. La Iglesia Católica, dice esta cita, le pone actualmente al mundo una cara apacible de que se preocupa por los demás y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestidura como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo, en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Al mismo tiempo que la anarquía trate de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana, la concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensa de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar las defensas de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre. Es lo que se va a ver continuamente. Mientras el sistema papal está dando al mundo una cara de pacificador, una cara de inocencia, de arrepentimiento, por detrás del telón se están llevando a cabo, por así decirlo, cómo instruir a los sistemas, a las naciones, a aceptar la anarquía. Si ustedes analizan cómo se comportan los seres humanos hoy en día, nadie quiere creer en Dios, o la mayoría no quiere creer en Dios ni en la ley de Dios. O sea, va a surgir una anarquía alrededor nuestro, un espíritu de inquietud. Como dice esta noticia, dice, la gran agitación o la gran inquietud, como en el 2020 cambió la economía de una manera que aún no podemos entender. Dice esta otra: sangre y fuego amenazan las calles de Argentina mientras los disturbios o agitaciones sociales asoman su fea cabeza. Esta otra dice: la historia nos dice que las epidemias son seguidas por enormes disturbios civiles por estas tres razones. Dice lo siguiente: predigo una revuelta o unos disturbios
Los británicos preocupados esperan que la crisis del costo de vida desencadene una ola de delincuencia, muertes y disturbio. Preocupados, los británicos esperan que la brutal crisis del costo de vida desencadene una ola de crímenes, muertes y disturbio. Según revela una encuesta impactante de 80%, es que el 80% espera más robos en las tiendas y el 51% cree que se producirán disturbios. Esto debería de ser una llamada de atención para nuestros próximos primeros ministros. La gente quiere ayuda ahora. Dice Alex Shulberg, quien dijo: lo que he estado viendo en la puerta durante los últimos 6 meses en medio absoluto de los ojos de la gente. Lo que él está viendo en los últimos 6 meses es el miedo absoluto en los ojos de las personas. Esta otra noticia dice: las tiendas de las ciudades de New York están bloqueando el spam y otros alimentos en medio del aumento de robos en tiendas. Algunos neoyorquinos están recurriendo al robo a medida que la inflación eleva el costo de los bienes cotidianos, incluidos los alimentos. Los jesuitas están haciendo pensar que ya no habrá unión de la iglesia y el Estado, para hacer ver al sistema como que se está desviando de lo que la profecía dice. Pero detrás del telón están provocando todas estas situaciones: la escasez de alimento, el aumento en los precios en todas las cosas. Y eso va a traer un caos, de la misma manera que ocurrió en Francia. Sigue diciendo esta otra noticia. En Francia, quise decir en la Revolución Francesa, florecientes ciudades manufactureras, quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Asegurarse que precisamente antes de estallar la revolución, 200,000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente, escuchen muy bien esta parte, únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. A la política de Roma se debió la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Y eso es lo que está sucediendo globalmente, que la política de Roma, utilizando los jesuitas, es lo que va a causar la ruina de todas las naciones, como hemos visto anteriormente. Y esta otra dice: millones de nosotros no podremos pagar los alimentos y las facturas este invierno. No podemos darnos el lujo de permitir que eso suceda. Vemos que todas las naciones se están agitando en diferentes lugares, diferentes naciones. La Biblia nos enseña que cuando se estén agitando las naciones, vendrá algo que activará lo que es la ira de Dios. En Apocalipsis 11:18 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos. Ven que dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Vemos que está causando que las naciones se airen. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que la ira de Dios venga? Después que las naciones se airen, como estamos viendo que está sucediendo en diferentes partes, dice esta cita lo siguiente: luego el gran engañador, después que las naciones se airen, luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios
los que causan esos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, se dirán de los que guardan el sábado que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Eso es lo que va a activar la ira de Dios. O sea, la imposición del domingo como día de descanso y día de adoración es lo que va a activar la ira de Dios. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Según Apocalipsis 15, 1 y 16, 1, nos da a entender que las 7 postreras plagas son la ira de Dios. ¿Cuán cerca están para derramarse las 7 postreras plagas? Si las naciones están airadas, si los jesuitas están llevando su plan de secretamente avivar las anarquías y las destrucciones y las escaseces, y así airar a las naciones para que se tome un día como día de descanso y adoración, que es lo que va a activar lo que es la ira de Dios. Eso está muy cerca, mis queridos hermanos. Pero los hijos de Dios no tienen por qué temer. En el Salmo 37:4 nos dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Mis queridos hermanos, el tiempo está presto. Cristo viene pronto. Recordemos siempre, mis amados, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Por eso es que es mejor creerle a Dios antes que a los hombres. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.